Entonces, la reforma agraria, ¿sí?, debía beneficiar a los campesinos, ya que son ellos quienes trabajan en la tierra y quienes producen en esta tierra los diferentes cultivos. Esta reforma agraria fue aplicada por la Junta Militar de Oficiales que en aquel tiempo gobernaban los militares en nuestro país en el año de 1963. De esta manera, como usted escuchó en el video, para que una reforma se aplique, debe tener la autorización del gobierno. ¿Sí? El gobierno que esté en ese momento de turno. En este año estaba la Junta Militar de Oficiales, quienes deciden desarrollar la reforma agraria en nuestro país. Vamos a conocer qué objetivos tenía esta reforma agraria y vamos a ver si se cumplieron o no. Uno de los objetivos fue la redistribución de los minifundios a los campesinos, prácticamente dividir las tierras o los pequeños pedazos de tierra, porque los minifundios son pequeños pedazos de tierra, ¿a quién? A los campesinos. Vamos a ver si este objetivo realmente se cumplió. El siguiente objetivo se trataba de aliviar el descontento del campesino, ya que el campesino sentía que era una población reprimida y la cual no se respetaban sus derechos, pero con esta redistribución de la tierra estaba prácticamente alcanzando un derecho que es la equidad de la tierra. El objetivo número 3 era dotar de una remuneración a los indígenas, ya que cuando ellos tengan su minifundio o se les entregue un minifundio, puedan trabajar, puedan cultivar y estos cultivos sean vendidos, ellos obviamente van a tener un cierto ingreso económico o una remuneración que les va a ayudar en su diario vivir. Pero vamos a ver si esta remuneración se dio. Lastimosamente la remuneración no se va a dar porque vamos a ver qué consecuencias o qué tipo de tierras les entregaron a los campesinos. Mire, entonces estos objetivos no van a lograr desarrollarse. Ya vamos a ver por qué no se lograron estos objetivos que estaban planteados. Ahora vamos a conocer las características de esta reforma agraria. Esta reforma agraria suponía la eliminación del huasipungo. Si usted observa la imagen, recuerde que el huasipungo fue un sistema de explotación en las haciendas. Recuerde que aquí tenemos el terrateniente que entregaba un pedazo de tierra al campesino, quien se encargaría de trabajar, pero sin ningún salario. Aquí no le pagaban al campesino por trabajar en este pedazo de tierra conocido como huasipungo. Y eso era lo que querían eliminar, este huasipungo. Otra característica era que querían desarrollar o lastimosamente se desarrolló una reducción en la producción agrícola. ¿Por qué va a haber una reducción en la producción agrícola? Porque los campesinos van a abandonar sus puestos de trabajo por ir en busca del pedazo de tierra que les van a entregar. Por esa razón, va a haber campesinos que abandonen el puesto de trabajo y por ende la producción agrícola ya no será o ya no seguirá al mismo nivel en el que estaba. La característica, sí, número 3. Esto va a generar desempleo. ¿Por qué va a generar desempleo? Porque los campesinos que trabajaban en el pedazo de tierra o en los huasipungos van a ir en busca de su propio pedazo de tierra y en este caso ellos van a quedar desempleados porque ya no van a trabajar aquí y van a quedar desempleados para ocupar el puesto de trabajo en su propio terreno, en su propio pedazo de tierra. Entonces, esto generó también desempleo en los campesinos, que ellos llegaron a pensar que no iban a quedar desempleados porque con el pedazo de tierra que les iban a entregar, iban a lograr cultivar, producir y de esos productos, de esos cultivos, obviamente iban a tener algún ingreso económico. Eso es lo que pensaban los campesinos, pero vamos a ver si se logró o no se logró lo que ellos tanto anhelaban. Necesitamos saber qué tipo de tierras recibieron los campesinos. Recuerde que les dividieron las tierras. Muy bien, estuvo establecido en la reforma agraria. Pero lastimosamente las tierras fueron tierras sin sistemas de riego, mire, en altas pendientes prácticamente, una tierra también erosionada en la cual no se va a poder cultivar. Estas características tenían las tierras que les prometieron entregar a los campesinos.
Entonces, a simple vista, estas tierras no se van a poder cultivar, los campesinos no van a poder desarrollar su propio cultivo, su propia producción y por ende no van a tener un ingreso económico y ahora sí van a quedar completamente desempleados porque abandonaron su puesto de trabajo por ir a trabajar en su propia tierra que tenía estas características. Continuamos. El Ecuador también tuvo un fallido proceso industrializado. Tuvimos una fallida reforma agraria y aquí también vamos a tener un fallido proceso industrializado que va a aplicar ciertas medidas internas y externas que intentaron ayudar a que este proceso industrializado se desarrolle en nuestro país. Este proceso de industrialización lo desarrolló el general Guillermo Rodríguez Lara, quien se encontraba en ese momento en el poder. Tenemos aquí que mencionar que las dictaduras militares o que los militares gobernaron cierto tiempo en nuestro país y él fue uno de ellos, Guillermo Rodríguez Lara. ¿Qué hizo Guillermo Rodríguez Lara? ¿De qué manera quiso formar o fortalecer un proceso de industria en nuestro país? ¿Qué quiso aplicar o qué quiso hacer? Tenemos la primera medida que deseaba tener nuestra propia industria. Mire, quería que el Ecuador genere una industria, tenga fábricas que puedan crear o desarrollar ciertos tipos de productos elaborados. Eso fue una medida interna, eso es lo que se quería lograr. También, por ende, si tenemos una fábrica, obviamente teníamos que tener nuestros propios productos elaborados. Es decir, ya no teníamos que comprarle a otros países, simple y sencillamente el Ecuador iba a elaborar sus propios productos. Mire, eso es lo que se pretendía. Otra medida interna fue sustituir las importaciones. Si recordamos, importaciones significa comprar, es decir, que el Ecuador compre menos y produzca más. Eso es lo que se quería. Pero vamos a ver si realmente se logró este proceso de industria. ¿Sí? Mire, este proceso en sustituir las importaciones significaba que el Ecuador evite comprar y mejor pueda producir más. En eso consistía la sustitución de importaciones. Ahora, ¿qué medidas externas se tomaron, es decir, medidas fuera del país se tomaron para que ayude al proceso de industria? Las medidas externas tenemos como primera que se crea el Pacto Andino que hoy en día es conocida como la Comunidad Andina de Naciones. Mire, este pacto andino se creó entre estos 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿En qué consistía? En que estos países también iban a desarrollar industria, es decir, iban a tener productos elaborados y iban a vender estos productos entre ellos, es decir, iban a colaborar cada país comprando los productos del otro. De esa manera se aplicó esta medida externa como ayuda entre países. También se fortalecieron programas de desarrollo industrial. Miren, no todos tenían o sabían el manejo de la maquinaria o tenían conocimientos del desarrollo industrial. Para eso se daban programas de desarrollo industrial para que las personas puedan manejar la maquinaria que en ese momento estaba desarrollándose. Miren, se desarrolló programas industriales para las personas, para que las personas puedan manipular cierto tipo de maquinaria. Otra medida externa es que van a promover las exportaciones. Vuelvo y repito, este pacto andino fue creado para eso, para que entre países se puedan ayudar, ¿sí? Entre ellos a comprar y esto permita, obviamente, que las ventas, mire, que las ventas de estos países puedan ir subiendo, obviamente cobrando menos impuestos por el ingreso de productos que no pertenecían a ese país. Mire, ¿qué consecuencias trajo este proceso industrializado? ¿Realmente se logró aplicar? ¿Se logró desarrollar en el Ecuador? Vamos a ver. Lastimosamente, la industria en nuestro país en aquel momento no logró desarrollarse, es decir, no logró fortalecerse. Nuestro país no pudo tener una industria propia, por ende no pudimos elaborar nuestros propios productos, ya que no teníamos el personal calificado, mucho menos la maquinaria necesaria para emprender en el proceso de industria, ya que esta maquinaria va a costar
mucho y el Ecuador no tiene los recursos económicos necesarios. Aparte de eso, el personal que tenía el Ecuador, la mayor parte, el 60% de la población ecuatoriana era campesina. Quiere decir que los campesinos van a tener el manejo o únicamente sobre el desarrollo agrícola. Y si querían capacitarles a los campesinos, tenían que invertir mucho dinero. Entonces, prácticamente este proceso de industria que se quería fortalecer en el Ecuador también fue fallido y no se logró desarrollar ningún tipo de industria en nuestro país.